Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un gran privilegio compartir con ustedes la reflexión del Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16, que corresponde según el calendario litúrgico para este domingo. Vamos a leer entonces el texto que dice de la manera siguiente. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es, mis hermanos, palabra de Dios. Hoy entonces vamos a meditar en un tema muy importante. Un tema que era importante en el tiempo de Jesús, pero que sigue vigente, que aún hoy necesitamos como iglesia, como familia, meditar en el tema. Y quiero usar como título la frase, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mientras Jesús enseña, la palabra de Dios dice que se acercaron o vinieron a él con mala intención unos fariseos. Ellos quieren mostrar o demostrar a la multitud que sigue a Jesús que no hay compatibilidad entre el mensaje de Jesús y el mensaje que ellos toda la vida han guardado, como es la ley de Moisés. Ellos quieren que se demuestre que Jesús está en contra de Moisés. Quieren entonces también que Jesús pierda credibilidad. El versículo 2 dice que ellos preguntan para probarlo. En otras versiones dice para tentarlo o para ponerle una trampa. Pero Jesús les responde, Jesús no evade dar una respuesta. Y el tema lo podríamos poner, allí dice, es lícito para el marido repudiar a su mujer, pero hoy podríamos decir, ¿está permitido el divorcio? Tal vez esa frase va más de acuerdo al tiempo que vivimos. Como les decía, es un tema vigente en la actualidad. Jesús responde, pero al responder notamos nosotros que Él lo hace, en primer lugar, con la seguridad de que ellos ya saben la respuesta. Ellos no vienen por una respuesta porque desconocen el tema, sino que ellos ya saben la respuesta. En segundo lugar, Jesús cita la ley de Moisés, porque precisamente de esa manera Él no va a dar lugar a que ellos ataquen por ese lado. Y en último lugar, Él da sus propios conceptos. No se queda nada más en la ley de Moisés, sino que da su propia idea, su propia forma de pensar. Es decir, mis hermanos, que aunque los fariseos son personas autorizadas, preparadas, con el perfil correcto para poder dar respuesta a la pregunta, ellos van
a preguntarle a Jesús, y Jesús también con toda la autoridad da la respuesta. Ahora miremos, hermanos, en primer lugar, cómo era ese tema del divorcio o de repudiar a la mujer según la ley de Moisés. Dios ha definido el principio, o desde el principio, su plan para la pareja. Él estableció una pareja, los dejó juntos en un lugar especial y les mandó una tarea para que los dos la realizaran. El plan de Dios está definido desde los primeros capítulos del libro de Génesis. La dureza del corazón del ser humano hizo que sucedieran tantas cosas alrededor de una pareja, de tal manera que Moisés llegara al punto de autorizarles dar carta de divorcio o repudiar a la mujer. Así se inició una era en la cual hay una puerta abierta para la separación. Aquella pareja que viene unida ante Dios a hacer sus votos matrimoniales, tiene ahora la puerta abierta para separarse. En Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, Moisés autoriza repudiar a la mujer y dice nada más: si no le agradare o por hallar en ella algo indecente. La situación es que no se especifican los motivos por los cuales el marido puede dar carta de divorcio o puede repudiar a su mujer. Algunos comentaristas incluso se atreven a decir que podría ser hasta por una comida mal hecha, una comida que no se cocinó correctamente. La relación, mis hermanos, de esa pareja inicialmente y en el plan de Dios debía de ser en unidad, en amor, en respeto y armonía, para que ellos construyeran y edificaran la familia. Pero ahora puede romperse. Y ahora, mis hermanos, ya sabemos cuántas razones más separan a las parejas en la actualidad. Las redes sociales, el trabajo, las distancias para llegar a casa, el trabajo lejos del hogar, etc. Hay muchas más razones. No solamente, como dice Moisés, si no le agradare o por hallar alguna cosa indecente en ella. Pero en aquella época, recordémonos, hermanos, que los matrimonios o las parejas no se constituían como ahora, a partir de un noviazgo, por lazos de amor, sino que a veces eran producto de las decisiones de los padres y también por convenios familiares. Sin embargo, nosotros sabemos, mis hermanos, que aún el día de hoy, aquella pareja que se casó o que se unió en matrimonio desbordando amor, también buscan miles de pretextos para romper ese lazo fácilmente. Ahora miremos qué dice Jesús. Dios, como centro de la familia, la sostiene, la dirige esa relación. Ahora, ante esa realidad, dice Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés tuvo que darles ese mandamiento. Es decir, no fue que Moisés recibiera simplemente esa dirección para poder escribir en la ley esas palabras, sino que fue la dureza del corazón del ser humano. En la época de Moisés, en la época de Jesús y aún en la actualidad. Desde el principio, como les decía al principio, Dios estableció bases. Creó una pareja, les mandó dejar a sus padres y crear su propio hogar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Miren, esas palabras nosotros los pastores las decimos en los matrimonios, pero son palabras a las cuales se les debe de poner atención. Serán una sola carne. Y lo que Dios unió o juntó, como dice en la versión esta,
no lo separe el hombre. Es decir, aquí lo que nosotros podemos ver es que la pregunta malintencionada de los fariseos dio lugar a una enseñanza que parte de la ley de Moisés y llega después a las palabras de Jesús. Jesús afirma que es por la dureza de su corazón. Lo que sucedió con Moisés, lo que sucede en ese tiempo, y nosotros podemos afirmar que los corazones duros son aquellos que con facilidad se olvidan de los votos que hicieron juntos, se olvidan de las promesas de amor y destruyen lo que en algunos meses o años han edificado. En la actualidad, las estadísticas nos muestran que se divorcian parejas que tienen 3 años de casados, de la misma manera que se divorcian parejas que tienen 40 años de casados. Es decir, no es el tiempo, no es otra cosa más que la dureza de corazón. Ahora viene la última parte del texto que va de los versículos 13 al 16. Jesús bendice a los niños. La gente le lleva niños para que los toque, para que los bendiga. Pero Jesús observa a los discípulos reprendiendo a las personas adultas que traen niños a él. Es un rechazo de los discípulos a que traigan a Jesús niños. Miren, hermanos, cómo está enlazado el hecho de que hace unos pocos capítulos atrás o versículos atrás, Jesús tomó a un niño y lo sentó en su regazo para darles una enseñanza. Y entonces, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Eso dice el capítulo 9. Pero ya en el versículo 10 encontramos que le presentaban niños, le llevaban niños y los discípulos los reprenden. Viéndolos, Jesús se indignó. Le molestó a Jesús esta actitud y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En aquel momento lo puso en el centro para un lugar de privilegio que los discípulos andaban buscando. ¿Quién será el mayor?, decían ellos. Y Jesús demuestra que el mayor es aquel niño que puso en sus piernas. Ahora dice: no les impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo quiero de alguna manera, mis hermanos, para concluir, hacer esa relación entre esos niños rechazados, esos niños que estorban, esos niños que hacen bulla, que no dejan que la enseñanza del maestro se pueda aprovechar. Tienen un alma limpia, tienen un corazón sencillo. Y quizás esa imagen de esa alma limpia, ese corazón sencillo, podemos muy bien confrontarla con la dureza de corazón que dice Jesús que es la que ocasiona que el marido repudie a la mujer. Es lo que ocasiona que las parejas se separen. Es lo que ocasiona que las familias se destruyan. Es decir, tomemos, hermanos, el último mensaje para finalizar. Hay que dejar que los niños vengan a Jesús. Ellos también son parte de nuestra iglesia. Y como dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Pero recordémonos que un corazón sencillo, un corazón limpio y puro como el de los niños, puede salvar esa institución que está tambaleando por la dureza de nuestros corazones. Oremos siempre, mis hermanos, por las familias, por los hogares, por las parejas. Que Dios les bendiga.